Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. En estos días hemos visto que las cifras sobre pobreza, a través de la encuesta CACEN, han marcado un alivio en el sentido de que ha habido un retroceso de la pobreza, pero no debiéramos quedarnos solo con eso, porque también esto muestra que sigue habiendo una pobreza extrema, más chiquitita, pero que la pobreza multidimensional hoy día tiene estándares más exigentes. Y eso es porque Chile cambió. Pero ¿sabemos lo que es ser pobre hoy? ¿Sabemos lo que significa en la vida cotidiana esa pobreza? Esa pobreza en la cual hoy día, si tú no tienes un WhatsApp, probablemente vas quedando fuera del sistema. De eso queremos hablar hoy día, y esa es la propuesta y la conversación con Benito Baranda, quien tengo el enorme gusto de reencontrarnos en estas conversaciones sin pauta. Benito está ahora como asesor comunitario de la Fundación Invica y es parte del directorio de la Fundación de la Superación de la Pobreza. Te agradezco tanto, Benito, que hayas podido venir. Muchas gracias, un gusto estar acá. Cuando pensé, Benito, dije, a ver, ¿cómo hablar de pobreza? Que no sea solo con los números, que son muy importantes, porque hubo un cambio de metodología y eso nos abre otra realidad. Claro. Pero ¿cómo poder hacer una mirada retrospectiva de la pobreza, de esta pobreza que se viene arrastrando, que va cambiando, que va mutando, que va teniendo otras exigencias y que quizás va dejando a otros fuera? Y dije, bueno, Benito, por tu historia de vida, que has estudiado pobreza, porque te fuiste a vivir a una zona vulnerable como el Castillo, ¿qué es ser pobre hoy día para ti en Chile hoy? Bueno, yo creo que lo que marca fuertemente a las personas que hoy día viven en situación de pobreza, experimentan esa situación de pobreza cotidianamente, es que no se sienten incluidos en la sociedad. Yo creo que ese es un elemento más de carácter simbólico, pero que afecta mucho la existencia de las personas, ¿ya? Y en eso la medición de pobreza en Chile ha madurado mucho, porque originalmente era una medición, como la mayor cantidad de las personas recordarán, que estaba vinculada a una canasta básica de alimentos y que se vinculaba principalmente a los ingresos de las personas y a las transferencias del Estado. Pero después nos abrimos a la pobreza multidimensional, que la medíamos de manera indirecta, ¿no es cierto?, en algunos casos, pero también con indicadores directos en la CACEN. Y esa pobreza multidimensional nos metió en los aspectos que afectan la vida de las personas, que no necesariamente son solamente económicos. Lo económico es extremadamente importante, ¿ya? Y de hecho la demostración es que Chile ha trabajado arduamente para reducir la pobreza. Con la corrección de la medición que se acaba de hacer, cuando tú haces de nuevo la serie hacia el pasado, en el 2009 teníamos un 37% de pobreza económica por ingreso. Y hoy día tenemos un 17%, o sea, 20% menos. Y si hubiésemos dejado la medida anterior, también habríamos tenido un 20% menos. De 24, ¿no es cierto?, a 4. Eso habría sido. O sea, la bajada y la tendencia sigue estando en Chile. Por eso los gobiernos deben procurar, el Estado debe procurar que eso continúe, y la organización de la sociedad civil. Cuando dejamos hablar de pobreza, comienza a perder, ¿no es cierto?, presencia en nuestras vidas y presencia en los estados. La clase media emergente, ¿no es cierto?, fuerte, presiona para dejar hablar de pobreza, para poder obtener mayor cantidad de beneficios, porque los requiere para poder progresar, y eso va ocurriendo, lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no es cierto? Especialmente vemos lo que está pasando en Estados Unidos. Esas personas desaparecen de la política pública y desaparecen de la preocupación ciudadana. Ya, aquí no han desaparecido de la política pública. Todavía no, pero dejamos hablar de pobreza en el último tiempo. Tuvimos 2 o 3 años que inclusive en los medios se hablaba poco de pobreza, se discutía poco, algo que lo teníamos que tensionar las organizaciones. No me estoy quejando de los medios ni del Estado, sino como la ciudadanía nos concentramos tanto en nosotros mismos, en nuestro progreso económico, en nuestro bienestar, en lo que el Estado me podía dar a mí, en lo que yo tenía que obtener. Benito, ¿no será que en ese inconsciente colectivo que tiene la sociedad, la pobreza en Chile te rememora a esa pobreza extrema y que cuesta entender lo que es la pobreza hoy día? Es decir, casas de sectores vulnerables donde de alguna manera se accede a bienes y a servicios, y que constituyen otro tipo de pobreza. Hablamos ahora de la pobreza multidimensional,
pero también la sensación de una persona pobre debe ser multidimensional. Claro, pero se metió también como en los países que tenían el mismo modelo de desarrollo, lo que se llama la ansiedad de estatus, que las personas al concentrarse tanto en sí mismas, aspiran a un mayor estatus y eso las hace olvidar el resto, salvo en acciones asistencialistas o en acciones de caridad, ¿no es cierto? Pero en las acciones de justicia, probablemente tal, se debilita la estructura comunitaria. Y en eso, bueno, las organizaciones de la sociedad civil tenemos un rol extremadamente importante al cual no podemos renunciar. Somos parte de esa conciencia colectiva de que debemos construir, ¿no es cierto?, una sociedad más cohesionada, donde nos tratemos más dignamente entre nosotros. De hecho, cuando tú me preguntas por el perfil de esa pobreza y te metes en la pobreza multidimensional, tú te das cuenta que en las 5 dimensiones que hoy día se contemplan, con 4 indicadores cada una de esas dimensiones, los indicadores más complejos, donde más dificultad tenemos, están en redes y cohesión social. En ese 5º indicador que se logró meter posteriormente a la comisión del 2013, ¿no es cierto? Y ese, ¿qué es lo que refleja? Que en el trato igualitario no hemos avanzado nada de una casa a otra. Y que hemos avanzado muy poquito en seguridad. Y que la sensación de inseguridad es 1 de cada 3. O sea, y ahí te vas dando cuenta que los lazos comunitarios debilitados hacen que las personas tengan esa percepción de que permanecen excluidos de la sociedad, que son el patio trasero, nadie se preocupa por nosotros, nos dejaron abandonados, que es la sensación de los jóvenes. La misma CACEN nos revela, pero también el censo, ¿no es cierto?, que ahora lo tenemos para poder cruzar la CACEN, tenemos muy pocas oportunidades, Claudia, de que coincida un censo con una CACEN. Cuando coinciden, el Estado tiene que mirarlo. Yo estoy sorprendido que se ha hablado muy poco del cruce CACEN-censo. Y empalman. Y lo tienes que empalmar para poder construir política pública. Política que permanezca, no que sea la política demagógica del gobierno de turno, del gobierno que va a asumir, que quiere impacto inmediato. La política pública no tiene impacto inmediato. Ahora, hablamos de pobreza cuando hablamos de sectores vulnerables. Pero ¿qué pasa con la pobreza de esos sectores medios que también cuando el crecimiento económico frena o se ajusta, se restringe, también sufren esos sectores medios? Vemos que en los programas de gobierno de las últimas décadas, el gran motor ha sido hablarles a esa clase media que puede caer a la pobreza con un soplo. Una persona que se enferma, una persona que queda desempleada en esa familia y esa persona dejó de ser clase media y cae a la pobreza. ¿Hay miradas sobre esos sectores, a tu juicio, sobre esa vulnerabilidad, por esa fragilidad como de un castillo de naipes? Bueno, en el pasado teníamos lo que se llamaban las encuestas panel, que tú seguías a la misma persona 2 años después. Sí. Y veías si caían o no caían. Y la verdad, los que entraban y salían de la pobreza es lo que tú decías, ¿no es cierto? Entraba mucha gente y salía mucha gente, y era mucha gente que experimentaba la pobreza en distintos periodos. Pero hay que recordar que en ese periodo no teníamos la cantidad de política pública que tenemos hoy día, especialmente transferencias monetarias y de asegurar gratuidad, por ejemplo, en la enseñanza superior. Entonces, cuando tú ves los avances en las transferencias, ¿ya? Eso implica que la caída no es tan profunda, ¿ya? En salud avanzamos fuertemente, claro, en salud avanzamos fuertemente, avanzamos en la PGU, aprobada, ¿no es cierto?, en el gobierno anterior, que permitió generar algo que es extremadamente importante y que se ha confundido y que muchas personas, viendo los números globales, han confundido. Un porcentaje importante de las personas que dependen de las transferencias del Estado en los sectores de mayor pobreza son personas mayores que reciben la PGU. Entonces hay que limpiar esos datos para no emitir juicios muy fuertes de que las transferencias han reemplazado el trabajo. Por supuesto que en el modelo económico que tenemos, las transferencias van a reemplazar el trabajo. Si eso ocurrió en Estados Unidos también, sí. En la época de Lyndon Johnson. Eso puede poner un interrogante respecto de lo que va a pasar, por ejemplo, en el próximo gobierno respecto a los subsidios, porque esta CACEN muestra que una parte importante de esta superación, comillas, de sectores de pobreza ha sido por subsidios, por la PGU, por el ingreso ético familiar. Pero eso no se va a tocar. ¿Estás seguro que eso no se va a tocar? No se va a tocar, imposible, ¿no? Porque escuchaba a Juan Cristóbal Romero que te ponía una advertencia, como, ojo, si se toca esto, la situación puede ser muy severa en la economía de la familia. No, porque para tocarlo tienes que hacer cambios legales, y los cambios legales no vas a tener piso en el Parlamento, imposible. O sea, tendrías un levantamiento popular, porque lo que has permitido con eso es justamente evitar lo que tú señalabas, ¿ya? Lo que tienes que trabajar ahora fuertemente es en aquellas dimensiones donde tenemos mayores dificultades. Y las mayores dificultades están en cohesión social y trabajo. Si tú ves las 5 dimensiones, las 2 dimensiones que están con mayores dificultades es trabajo y previsión social y redes y cohesión social, ¿ya? Y allí tenemos muchas dificultades, y las que más lo pasan mal
en esto, ¿no es cierto? Cuando tú los cruzas, cuando hablas de pobreza severa, ya cuando cruzas la pobreza multidimensional con la económica, bueno, ahí tienes, ¿no es cierto?, una gran cantidad de mujeres, tienes una gran cantidad de personas con subempleo o en la informalidad. Las colas de las ferias después de la pandemia se multiplicaron. Entonces hoy día tienes la feria y después tienes otras 4 o 5 cuadras de las colas de las ferias donde hay mucha gente informal. Bueno, todo eso, si no lo trabajas fuertemente en el próximo gobierno, no vamos a salir adelante. Y el próximo gobierno no tiene que trabajar a corto plazo. Ojalá lo entiendan. La construcción de la política es a largo plazo. Las modificaciones que ha tenido Chile son gracias a las políticas de largo aliento, no a las políticas inmediatas. No está de moda el largo aliento, Benito Baranda, te voy contando. Claro, pero el riesgo, ¿no es cierto?, por ejemplo, en política habitacional, donde hoy día estoy metido fuertemente, si tú no construyes políticas de Estado, como las has construido en salud, las has construido, ¿no es cierto?, en educación, lo que va a hacer que va a seguir construyendo políticas de acuerdo al ciclo económico. Entonces, va a exacerbar la construcción para poder como activar la economía, pero no para resolver el problema de vivienda. Sí. Y va a apuntar a un ámbito de la población que no requiere ese apoyo económico o que no lo requiere con tanta urgencia. Entonces, y las modalidades que tienes para resolver esos problemas son muchas y las tienes que construir rigurosamente de acuerdo a los elementos que tenemos, ¿no es cierto?, de evidencia empírica. Que las personas, por ejemplo, en el último tiempo, en las discusiones que he tenido, los paneles que me ha tocado asistir, no han leído el censo. No han leído, ¿no es cierto?, los datos que nos entregan acerca de la realidad de las familias, de la realidad que tenemos hoy día, del déficit habitacional. Se sigue hablando de cifras que no son las cifras reales. Y la gente dice, no es una opinión. No, no es una opinión. Vayamos al dato empírico, lo que nos dio el censo, y veamos cómo podemos construir política para esas personas. Hoy día la demanda de vivienda en Europa es la más fuerte. Es el tema nuclear. Es para personas, pero es para viviendas unipersonales. Sí. Entonces eso tiene que cambiar. Nosotros seguimos pensando en viviendas familiares. Entonces, en 50, 60 metros cuadrados, en casa, la gente ambiciona casa, no departamento. Y yo digo, cuidado, vamos a construir algo que va a ser el día de mañana, ¿no es cierto?, una burbuja. Sí. Benito, otro tema, perdona, que la CACEN muestra tiene que ver con los niños. Que me llama la atención ese dato que decía que para los niños la pobreza era mayor. Entonces me preocupa cuál es la posición de los niños frente a esta pobreza multidimensional, donde además no sé si se mide en la CACEN, pero tenemos hogares que están conformados por mujeres solas muchas veces. O sea, sí, se mide en la CACEN, exactamente. ¿No es cierto? Sale en la CACEN. Entonces, ¿qué pasa con la situación de los niños? No quiero solo por achicar, porque ahí está el futuro. En la construcción de esa educación, de acoger finalmente esa infancia, también está el futuro. Claro, después de las mujeres y de las mujeres adultas que no han terminado, ¿no es cierto?, una enseñanza media, que impacta fuertemente allí la pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional, están los niños. Y los niños, si bien, ¿no es cierto?, en la pobreza por ingreso, en un lapso de 25 años disminuimos a la mitad la pobreza por ingreso, es insuficiente, ¿no es cierto? Porque si tú tienes un cuarto más o menos de los niños que están experimentando cotidianamente la pobreza, y especialmente en edad preescolar, ¿no es cierto?, y no tienen la suficiente cobertura, hoy día que se está discutiendo en el Parlamento y esperamos que ya se apruebe, ¿no es cierto?, la ley de esa vacuna universal, ya, y salgamos de ese atochadero que llevamos tantos años en esa discusión. Bueno, hoy día se calcula que más o menos un tercio o más de un tercio de los niños no están asistiendo, no hay cobertura en algunos territorios, hay regiones del sur de Chile que no tienen suficiente cobertura, especialmente en niños extremadamente pobres. Bueno, esa modificación de las políticas le ha costado mucho a Chile. Piensa que la reforma del Sename comenzó en el retorno de la democracia. Yo fui parte de una comisión chiquitita que se hizo y se acaba de acabar. Y tú dices, se postergó, no había acuerdo. 46 la ley de años. garantías que salió y la alcanzó a promulgar el presidente Piñera, ¿no es cierto?, el expresidente Piñera. Yo creo que costó mucho. Entonces, si nos atrasamos en esas políticas que son como los pilares fundamentales de la política pública chilena y que permanecen por el tiempo, cuando las aprobamos ya están obsoletas. Vamos muy lento. Entonces, yo creo que esa celeridad, en base a la evidencia empírica, hoy día impacta poco en el Parlamento. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Benito, veamos cómo la sensibilidad... Cuéntame cómo ves tú esta pobreza o esta experiencia de pobreza en los niños y niñas. En tu pequeño, digamos, registro, no sé, en el castillo, los lugares ¿qué significa para esos niños ser pobre hoy día? Bueno, la experiencia de pobreza para los niños que están más excluidos y alejados de la sociedad
es extremadamente dura. En parte importante fue construida por la política habitacional chilena, que excluyó a las personas y las llevó a vivir a territorios homogéneos, con carencia de servicios, y al no tener servicios pasaron años con estructuras escolares alejadas de sus hogares y con mucho ausentismo escolar. De hecho, los datos que tenemos hoy día cruzados de la CACEN anterior, y yo me imagino que va a ser similar ahora, la cantidad de niños vulnerados, no sé, 400.000 que están hoy día en la estructura escolar, ¿ya?, que son acompañados por el Estado para que no abandonen la escuela, es bajísima, será un 10%, que son acompañados por profesionales que les permiten desarrollarse plenamente. Para ti la deserción escolar es un tema nuclear la deserción y el acompañamiento. Claro. Porque, ¿qué es lo que es la pobreza? La pobreza es una privación de libertad porque te impide la pobreza desarrollar tus capacidades naturales. Y si tú no desarrollas tus capacidades naturales, después, ¿cómo me vas a pedir que llegue a la estructura escolar superior a competir en igualdad de condiciones con una persona que se educó en un lugar, que fue estimulado para desarrollar adecuadamente su cerebro y sus capacidades? Entonces, si yo no lo hago tempranamente, difícilmente pueda resultar. Y es absurdo, por ejemplo, que le hayamos bajado los ingresos a Chile Crece Contigo, una política que fue espectacular, que fue elogiada en el resto del mundo, que fue copiada en muchos territorios, y le bajaste el fuelle a esa política que era el acompañamiento temprano de niños que lo pasan muy mal en sus barrios. Sí. Entonces, la primera experiencia es la experiencia de gueto, que se está tratando de modificar. Hay modificaciones en el gobierno anterior, en el anterior, para modificar esa política. La segunda experiencia es una experiencia de alta frustración en los territorios por la construcción de la autoestima. Y muchos de esos niños optan por la construcción de la autoestima a partir de la composición, de la integración en una banda delictual o en una banda de narcotráfico. Porque eso le provee de recursos rápidamente y de estatus frente a los demás, que no se lo provee una mala educación o una incapacidad de la familia y de la estructura educacional de darle una experiencia satisfactoria en la escuela. Ya, las emociones que envuelven a esta experiencia de pobreza no es solamente la frustración o la invisibilización, sino que tú dices también es finalmente una cierta rabia. O sea, tú terminas cooptado o terminas sumándote a bandas de narcotráfico o crimen organizado porque te da dinero y estatus, pero ahí hay también, ¿no es cierto?, alguna rabia o es pena. Hay rabia, hay yo creo que una necesidad fuerte de figurar. Yo creo que muchos de los jóvenes con los cuales uno habla, ¿no es cierto?, me toca ir de repente a la cárcel a visitar a algunas de estas personas que han ingresado, ¿no es cierto?, que ya tienen más de 18 años, y tú descubres detrás de eso la necesidad de tener determinados bienes materiales, de poder tener experiencias, aunque sean momentáneas, sabiendo que los pueden encarcelar, de una satisfacción de lo que los otros tienen o de que los otros los admiren a ellos por el poder o la fuerza que tienen. Ese es un pequeño grupo, no un grupo grande, pero que causa mucha inseguridad en los territorios. Y se pone como ejemplo para los jóvenes que tienen dificultad en la estructura escolar. Es una oferta que se le pone a esos jóvenes. Y cuando tú tienes territorios poco integrados a la sociedad en general, con pocas oportunidades territoriales, bueno, es un camino que se hace expedito para muchos de ellos. Ahora, Benito, también convengamos que enfrentar el crimen organizado, los temas de seguridad, solo desde el punto de vista de cómo tú te haces cargo de la implementación de políticas públicas, de educación, son caminos súper largos y probablemente va a pasar lo que tú señalas anteriormente, cuando tú llegas con la ley llegaste tarde. Entonces, claro, ¿cómo se hace ese camino? Porque el tema de la inseguridad hoy día es un tema que está totalmente enquistado en la sociedad. Yo no tengo el dato preciso hoy día, pero si tú ves la cantidad de recursos que se han inyectado a la represión o al control a partir, ¿no es cierto?, de las estructuras policiales o de los guardias municipales o no sé, de otras iniciativas, ¿no es cierto?, yo creo que es inferior lo que tú has aportado a que todas y todos los niños que están fuera del sistema escolar estén dentro del sistema escolar. Ha costado mucho que se apruebe una ley que hoy está en el Congreso para que tenga una subvención diferenciada significativa a esto y sea atractivo para poder financiarlo, ¿no es cierto?, adecuadamente, que estos jóvenes vuelvan al sistema escolar, que son las escuelas de segunda oportunidad, ¿no es cierto?, y que en eso el Hogar de Cristo y otras instituciones que trabajan en Chile han hecho un gran trabajo, pero todavía es insuficiente porque no alcanza a cubrir todo. Entonces yo te diría, ambas cosas hay que hacerlas, pero dosifiquemos los recursos equitativamente, porque si yo no doy oportunidades y no prevengo, ¿cómo después voy a reprimir, voy a tratar de tapar los hoyos de un barco, siendo que no me anticipé para que esos hoyos no existiesen? Si yo le quito el fuelle al Chile Crece Contigo,
que era una manera, ¿no es cierto?, de anticiparnos y de poder detectar tempranamente las dificultades que iban a tener en el desarrollo niñas y niños, que nos permitía inclusive acompañarlos en la estructura escolar. Entonces, claro, hoy día, ¿de qué me quejo? ¿Voy a tener las cárceles llenas? Por supuesto que sí, que las voy a tener llenas. O voy a tener las calles llenas de personas que están consumiendo. O voy a tener bandas delictuales de cada día de personas más pequeñas. Yo no estoy en contra, ¿no es cierto?, de la represión. Yo vivo en un sector donde, por supuesto que es necesario tener control. ¿Tú has notado en tu barrio ¿Ya? un cambio en los temas de seguridad? Por supuesto. ¿O es una percepción? No, los ¿O es cambios real? fueron muy fuertes con la llegada de las armas y de la droga. Cuando tú aumentaste la cantidad de armas en las poblaciones y la cantidad de tráfico de droga y el valor de esa droga, fue tremendo. Y las bandas, en nuestro caso, la gran mayoría no son extranjeras, son nacionales. Ya no, por lo menos nuestro caso, en el dices circundo. tú... En el sector sur hay muchas bandas Ya. nacionales que uno las va viendo, que las toman presas, ¿no es cierto? Y después hay otros que los reemplazan en los mismos sectores, especialmente, ¿no es cierto?, cerca del sector donde vivimos nosotros, que uno ubica más o menos la zona que está controlada por estas bandas, ¿ya? Y que muchas veces ha intervenido Carabineros, la PDI, la Fiscalía, ha tomado preso a estas personas, pero nuevamente vuelven a ser reemplazados por otras personas que Y tú conforman dices, estas el caldo bandas. de cultivo de esta es la marginalidad. Es que finalmente las bandas terminan siendo como un clan. No es solamente acceso al dinero. Controlan los territorios. Saliendo de la pandemia, una de las bandas, por ejemplo, financió un día para los niños, contratando juegos inflables. Y copó una plaza, ¿no es cierto?, donde los niños iban a jugar. En el Castillo. Exactamente. ¿Ah, sí? Entonces, eso resulta muy atractivo. Pues si las bandas tienen muchos recursos, eso no ocurre en Chile, ocurre en muchas partes del mundo y Latinoamérica, ¿no es cierto?, comienzan a ser atractivas. Los vehículos que tienen, ¿no es cierto?, no los que roban, sino los que tienen. Las casas, como las remodelan por dentro, no por fuera, para mantener, ¿no es cierto?, cierta apariencia, o las propiedades que tienen afuera, o los viajes que realizan cuando uno se los encuentra, ¿no es cierto?, de repente en el aeropuerto, que uno le toca viajar, ¿no es cierto?, y ahí están, y uno los reconoce y los saluda. Bueno, toda esa red que se va generando es una red que es extremadamente compleja después de desbaratar. Y tú generaste barrios donde eso fue posible que se construyera. Hoy día esos barrios son distintos, pero mi queja principal, por ejemplo, en relación a la política de vivienda, es que tú construyendo los nuevos barrios, si no llega inmediatamente con equipamiento, las bandas van a tomar esos territorios. Y hoy día, por ejemplo, en La Platina se está construyendo un barrio espectacular al lado de nuestra casa, que va a ser espectacular ese barrio. En la calidad del barrio va a tener un parque que hoy día está construyendo, que yo creo que va a ser el parque más hermoso y grande de Santiago, pero los servicios de salud, de seguridad, llegan tardíamente. Ya. Y como llegan tardíamente, bueno, hay personas que comienzan a tomar esos espacios, siendo la gran mayoría, la inmensa mayoría de la familia, personas que sacan la mugre trabajando. Ya. Bueno, pero es que esa es otra dimensión de la pobreza, de la que quizás no estamos hablando. Si finalmente el Estado no logra, no es capaz de visibilizar esos sectores de pobreza, cambiar esa experiencia de pobreza, generar estados de dignidad, no solamente el acceso a la canasta básica actual y modernizarla, no estamos pudiendo tampoco llegar al crimen organizado. O sea, es una cadena. Claro, lo que pasa es que cuando tú generas la pobreza multidimensional, la evaluación de pobreza multidimensional, eso tiene que impactar la política del Estado. Y quien tiene que articular esto, históricamente, tiene que ser desde que se creó el Ministerio de Desarrollo Social. Y no tiene el poder para articular, no tiene el poder para mandatar que un proyecto masivo que se va a construir tiene que construirse inmediatamente con los servicios. Y como los servicios, los ministerios siguen funcionando, no en base a la pobreza multidimensional, sino a sus propios objetivos, a su propia pobreza. Y todo eso, al final, su articulación es casi imposible, no por mala voluntad. Las estructuras se construyeron así antiguamente en Chile y no hemos logrado modificarlas. Benito Baranda, tú vienes trabajando y poniendo los pies en la tierra de la pobreza hace décadas. ¿Esta CACEN te sorprendió? ¿Hay datos que tú dices, mira, no, esto no lo había visto? ¿O queda corta respecto a lo que tú estás viendo en la realidad respecto a los temas de pobreza? No, yo creo que esta CACEN tiene un gran avance y la comisión que hubo, lo agradecemos mucho, quienes hemos estado involucrados y seguimos el trabajo de la comisión, el poder ampliar, ¿no es cierto?, a 5 dimensiones, con el mismo peso, porque Red de Cohesión Social tenía un peso distinto antes. El cambiar varios de los indicadores para que tengamos indicadores más robustos, que tengamos mayor evidencia y podamos modificar con ellos también la conducción de la política pública, se agradece mucho. Y por supuesto, el haber actualizado la línea de ingreso, porque teníamos menos pobreza casi que Canadá cuando nos mostraron, y no era así en los ingresos, ¿no es cierto? Y eso en la comisión anterior lo habíamos propuesto justamente que en 10 años se actualizara nuevamente esa pobreza por ingreso. Y creo que esto es un gran avance.
lo que no hemos logrado es que eso impacte contundentemente en la política pública. Y llevamos muchos años ya midiendo la pobreza multidimensional. Pero a nuestros ministerios les cuesta mucho trabajar en conjunto, ponerse de acuerdo en conjunto. Me imagino que el Ministerio de Seguridad... O sea, la pobreza no es prioridad en Chile. Yo creo que la multidimensionalidad de la pobreza todavía no pasa a ser prioridad. La pobreza sí. Pero la multidimensionalidad no es abarcada por el Estado así. A lo mejor el Ministerio de Seguridad va a provocar que tengan que ponerse de acuerdo por razones de seguridad los ministerios con mayor relevancia. Sí. Hoy día ha costado mucho eso. Y lo último para liberarte. También sucede que el tema de la clase media, cuando hemos hablado durante tantos años de clase media, en Chile como que cuesta porque todo el mundo se empezó a definir de clase media. Ya no estaba soy pobre, no, soy clase media baja. Eso también de alguna manera nos puso un manto sobre esta realidad de la pobreza multidimensional. Puso un manto, pero además generó algo que yo creo que es más complejo, que es muy largo para conversar, a lo mejor lo podríamos conversar en otro momento, que cuando las personas van ascendiendo socialmente no quieren pagar impuestos. Ellos ascendieron gracias a los impuestos, a la política pública en gran medida y a su esfuerzo, por supuesto, ¿ya? Pero las calles no las pavimentaron ellos, el alcantarillado no lo hicieron ellos, el tendido eléctrico no lo hicieron ellos, las escuelas no las construyeron ellos, las construyeron otras generaciones, los hospitales, los consultorios no lo hicieron ellos. Donde ellos nacieron, cuando fueron atendidos, eso era pagado por toda la política pública, por todos los impuestos de todas las personas. Y la sensación es que ellos se construyeron a sí mismos cuando tú hablas con ellos. Entonces van ascendiendo socialmente y yo me debo a mí mismo. Ya hay personas que conocemos, connotadas, ¿no es cierto?, que dicen no le debo nada a nadie, yo me construí a mí mismo. Y cuando uno ve la historia, desde el momento en que tú naciste, que fuiste gestado en el vientre de tu madre, se juntaron un espermio y un óvulo que no son tuyos, no eran tuyos, sino que se juntaron y te generaron a ti. O sea, te debes a muchas personas en la vida, también a ti mismo, por supuesto, y al esfuerzo que tú realizas. Entonces, las sociedades con ansiedad de estatus, lo que estamos descubriendo fuertemente que comienza a prevalecer un cierto narcisismo. Y ese cierto narcisismo hace que las personas ya no quieran pagar los impuestos, no quieran pagar el transporte, no quieran pagar lo que tienen que pagar todos los ciudadanos para que funcione la comunidad. Entonces, la base tributaria de Chile sigue siendo muy pequeña. Por supuesto, los ricos tienen que pagar más impuestos. Lo más probable es que sí, pero los ricos se pueden llevar las platas de Chile cuando quieran y las pueden invertir en otros lugares donde pagan menos impuestos. ¿Y ese narcisismo significaría entonces? Significaría que vamos a tener menos recursos para poder sostener la política pública. No, pero ese narcisismo es como yo me reflejo en el espejo. Exactamente, y como yo no quiero contribuir con la comunidad, con mis recursos, y me siento con derecho a mantenerlo, bueno, la informalidad es un camino. Entonces yo trabajo durante la semana y el fin de semana trabajo de manera informal, ¿ya? Y eso, no pago impuestos. Y no pago impuestos y pero quiero todo la eso. quiero la plaza, quiero el consultorio y quiero todos los servicios, me quejo porque son malos los servicios y al final no quiero contribuir a esa construcción. Si la sociedad, en el pacto social, comenzamos a no contribuir, bueno, la tensión que se va fraguando allí subterráneamente puede explotar en cualquier momento porque esas personas no van a querer que al final lo que se construya se haga en parte con sus propios ingresos. Y si eso no se logra, bueno, va a ser muy dramático y la base tributaria de Chile sigue siendo muy pequeña y si no la ampliamos rápidamente no vamos a tener cómo financiar lo que nos va a ocurrir con las pensiones el día de mañana, ¿ya? Y vamos a tener grandes dificultades para enfrentar todo lo que estamos haciendo de modificaciones, la gratuidad, ¿no es cierto?, escolar, universitaria, ¿no es cierto? Todo eso se nos va a venir con mucha adversidad. Y esto también... O sea, estamos caminando sobre una frágil capa de hielo. Claro, y esto hace que las personas, para poder obtener mayor cantidad de beneficios del Estado, se cambien y vulneren el registro social de hogares y se hagan parte del 40% más pobre, o en el caso de la universidad, siendo del 90 o del 100, se hagan parte del 80 para no pagar. Inventan cosas, salgo de la casa de mis padres y me voy a vivir a la casa de mi abuela y hago una ficha social con mi abuela para que yo aparezca en el 80%, invento un entramado para poder succionar al Estado, o como decía un empresario, ¿no es cierto?, para seguir viviendo de la vaca lechera, ¿ya? Y eso ocurre en la clase alta, en todos los sectores, ¿ya? Y eso termina ahogando la política pública y las oportunidades que yo puedo generar, que son justamente para igualar esas oportunidades,
las termino sofocando. Y yo creo que esto es un tema que si no lo enfrentamos, que la sociedad hoy día está muy poco dispuesta a hacerlo. Yo tengo grandes discusiones con personas que han progresado muchísimo y tengo en la cabeza 3 personas que hoy día son personas de clase alta, pero eran extremadamente pobres y progresaron por las oportunidades que le entregó el Estado y además, por supuesto, por su propio esfuerzo, pero no están dispuestos a contribuir con los tributos. Entonces, claro, cuando tú planteas el tema de hablamos poco de pobreza, también hay que hablar de eso. Exactamente. De la trampa. Así es. Brito Baranda, un gustazo. Estas Conversaciones sin Pauta. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.